señores, un abrazo enorme para todos ustedes y bienvenidos a este entrenamiento especial de domingo que tenemos a uno de nuestros flamantes oro de la compañía de Fusion a nivel internacional que viene desde Lima, Perú. Esa persona tiene experiencia aproximadamente de como 3 años y medio en el mundo de las redes de mercadeo. Es una persona que uno siempre se va a dar cuenta eh, que está dispuesto a trabajar con su equipo por solamente la postura y la comandancia que tiene cuando uno lo ve en vivo. Tengo el gusto de trabajar con él directamente hace más de 2 años y medio y ver justamente la trascendencia que ha ocasionado en el equipo, el buen formador de líderes que es justamente el detectar lo que sus daulas necesitan para poder crecer, es lo que lo ha convertido ahora en nuestro nuevo oro de la compañía. Una persona espectacular que hoy día les va a comentar sobre cómo descubrir tu camino dentro de Fusion, encontrarte dentro de Fusion, que Fusion revele tu mejor potencial justamente a través del encontrar tu camino. Ese entrenamiento es muy íntimo y te va a ayudar justamente, como dice el título, a encontrarte dentro de Fusion, descubrir tu camino y por ende poder aumentar y desarrollar tu potencial. Así que, sin más preámbulos, los dejo con ustedes o con Omar Garrido, nuestro oro desde Lima, Perú. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de UNSA en todo el mundo ya. Un gusto para mí estar acá en este tiempo para poder compartir un poco. Agradecido también, obviamente. Perfecto, Omar. Bueno, son todos tuyos, te los dejo. ¿Hola? Perfecto, gracias, gracias. Nada, buenas noches con todos. Bueno, como todos bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Omar Garrido, ya me presentó Eric. Bueno, yo tengo 27 años, soy de Lima, Perú, y lo que quiero compartirle desde dentro de mi corazón es un poquito de cómo eh, en lo personal he ido descubriendo este camino, ¿no? Y he podido yo desarrollar mi potencial. Y lo que quiero es compartirte un poco de mí para que quizá te pueda inspirar, ¿no? Porque quizá tienes algunos días en la industria o tienes varios meses ya, o estás, por ejemplo, ya un poco más de un año y estás haciéndote muchas preguntas sobre el tema del negocio, o por qué te va bien, por qué no te va bien, qué es lo que está pasando, ¿no? Así que quería comentarte un poco cómo yo arranqué en todo esto, ¿no? Cómo yo llegué acá. Y básicamente, todo empieza desde que era un adolescente, ¿no? Les quiero contar esa parte de mi vida, creo que es importante, porque muchas veces me ha tocado de que gente dice, no, este negocio es para gente pues que no sé, que le iba recontra bien, gerentes, qué sé yo, o sea, se cierran y no saben que afuera hay mucha gente que está buscando oportunidades, que está buscando opciones, ¿ok? Y es una pregunta que uno normalmente se ha hecho, ¿no? Cuando es adolescente, cuando termina la secundaria o la universidad, qué sé yo, o está por entrar a la universidad, dice, ¿qué quiero hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y básicamente, a mí me pasó eso. Les cuento un poco. Yo soy hijo de 4 hermanos, ¿ya? Somos 4 hermanos, yo soy el tercero, ¿no? Y nada, yo tenía desde que era niño tenía dos cosas en mente, ¿no? En mi vida. Era ser futbolista o ser empresario, ¿no? Eso les quiero contar, es dentro de mi intimidad, ¿no? No quería hacer otra cosa, quería hacer eso, ¿no? Pero, obviamente, las cosas no se dieron en su momento, porque mi padre quiebra cuando yo justo estaba terminando la secundaria, ¿no? Quiebra y pasó algo por ahí. Yo decidí empezar a trabajar para yo mismo pagarme mis estudios, ¿no? Porque pensé igual que tenía que estudiar algo, ya que no logré el tema del fútbol por ahí. Así que yo empecé a trabajar, mi padre había quebrado financieramente, no pude yo ir a una universidad,
Y nada, desde muy joven empecé a trabajar, empecé a descubrir, empecé a ver el tema del trabajo, el esfuerzo, en diferentes rubros, ¿no? Así que cuando yo ingreso a trabajar al mundo laboral directamente, yo tenía una expectativa, ¿no? La expectativa era, wow, era espectacular, ¿no? Voy a trabajar, voy a generar ingresos, voy a pagarme mis estudios yo, ¿no? Todo era espectacular, a todo el mundo le pasa eso, ¿no? Al principio, ¿no? Bacán. Es así de que yo empiezo poco a poco a desarrollarme en el mundo laboral y llega un momento en el cual yo asciendo, ¿no? Empiezo a escalar en, en el trabajo actual que tenía en ese momento, ¿no? Empiezo a tener una mejor paga, empiezo a tener me da un poco más de responsabilidades, empiezo a tener un horario un poco más complicado, ¿no? Pero todo yo lo veía en positivo, ¿no? Porque estaba aprendiendo, estaba ganando experiencia, estaba yo percibiendo más ingresos para poder pagarme mis estudios, ¿no? Ya que yo prioricé que mis hermanos, ¿no? Estudiaran, ¿no? Ya que mi papá no le alcanzaba para el tercer hijo, que era yo, pues, ¿no? Así que normal, yo siempre he sido emprendedor, dije, chévere. Y hasta ahí todo bien, como todo el mundo ingresa a un trabajo, todo es espectacular, el ambiente laboral, los compañeros, ¿no? Es espectacular. Ahora, pero ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar el tiempo y ya las cosas no fueron tan divertidas como al inicio, ¿no? No sé si eso te ha pasado a ti. Así que empecé a descubrir la realidad del mundo laboral, ¿no? Y la realidad del mundo laboral era de que las horas o las extenuantes horas de trabajo, ¿no? Empezaron a estresarme ya desde muy joven. En, por ejemplo, recibir órdenes del jefe, ¿no? Que te dice que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro. De verdad que para mí nunca me gustó que me den órdenes, para nada. De verdad que yo siempre he sido bien rebelde en ese aspecto. Así que eso me fastidiaba muchísimo, ¿no? Me decían que tenía que quedarme mucho más horas de lo normal porque tenía que hacer camiseta, ¿no? Y todo el mundo mucha gente le ha pasado eso, ¿no? Y no te pagan, por ejemplo, a veces las horas extras, todo el tema. Lo otro era que no tenía vida, no tenía tiempo, trabajaba todo el día, ¿no? Y andaba, por ejemplo, como este gatito, ¿no? Ustedes de repente lo han visto en Facebook, el que dice, quiero que sea sábado, ¿no? Por favor, que sea sábado, que sea sábado. Porque hay mucha gente que dice que sea viernes, pero yo trabajaba hasta los sábados, recuerdo, ¿no? Era súper estresante, no tenía vida para nada, llegaba a mi casa, era de salir tempranísimo, desayunar volando, ducharme volando, salir, llegar al trabajo en 45 minutos, trabajar, tener 45 minutos, una hora para almorzar, almorzar volando porque tenías que regresar a trabajar, y luego salir tarde, llegar a tu casa en el bus, y luego qué, cenar, dormir y al día siguiente lo mismo y uno esperaba el sábado para poder tener vida, por así decirlo, ¿no? Ahora, y en ese proceso, el mundo laboral, obviamente uno va ganando su plata, ¿y qué pasa? ¿Empiezas qué? Empiezas a gastar. Ya el mes, ya no, o el dinero que te ganas al mes ya no te empieza a alcanzar también. Porque así como empiezas a agarrar plata, empiezas también a gastar. Eso me empezó a pasar a mí, ¿no? Yo como que ahorraba un poco de plata que quería usar para poder estudiar y de verdad yo no me quedaba casi nada, ¿no? Y luego me fui dando cuenta de que yo tenía muchos compañeros mayores que yo que también estaban trabajando muchos años en esa empresa, ¿no? Y que no avanzaban, estaban en las mismas, me decían siempre, no, Omar, esto siempre es así, ¿no? Me transmitían a mí el estrés laboral también, ¿no? Empecé a darme cuenta de que por ahí no iba el tema. Empecé a darme cuenta de que no era lo que yo quería en mi vida, ¿no? Por ahí decía, y había gente que era profesional, que había estudiado
una carrera, que había tenido un máster, qué sé yo, y yo veía y decía, wow, esto es lo que yo quiero para mi vida. Así que llegó un momento en que me puse a pensar, me puse a meditar, ¿no? Porque en la lámina anterior vimos la expectativa que yo tenía cuando entré a laborar, por ejemplo, y la realidad que estaba viviendo, ¿no? Que no era nada espectacular. Así que me pongo a pensar en ese proceso de qué hacer, si esto es para mí, si voy a toda mi vida a pasar haciendo esto, o buscar otro trabajo, de verdad que era bastante complicado. Y justo en ese momento pasa algo, y ese algo fue para mí una bendición, ¿no? Un jefe que tuve cuando yo tenía 19 años, para mi cumpleaños, recuerdo y nunca lo voy a olvidar, fue un jefe el que él tenía una hija, pero no tenía hijos varones. Y él como vio que yo era así bien metido, ¿no? Bien pilas, el pata era consultor de marketing de compañías muy grandes, y él me dijo, yo te voy a enseñar marketing, la carnecita. Así que todos los días me llevaba a su oficina, una hora antes de entrar al trabajo, y él me entrenaba, él me capacitaba. Y es como mi padre rico él, ¿no? Él me ayudó bastante. Él me regaló este libro, Padre Rico, Padre Pobre, que quizá muchos de ustedes también quizá lo han leído. Este libro me cambió totalmente el chip, me cambió totalmente la visión del mundo y de la vida misma. Lo que aprendí era que habían dos maneras de ganar dinero, ¿no? Uno estaba en el cuadrante izquierdo, el otro en el cuadrante derecho, y que obviamente, ¿no? Como vamos a ver en la lámina siguiente, el 95% de la gente era empleada, ¿no? O autoempleada, y que el 5% era gente que vivía libre financieramente, gente rica, gente que era dueño de empresa, de que era inversionistas. Yo de niño siempre quise ser, como les había dicho en un principio, porque lo dije en ese momento, porque yo quería ser futbolista porque yo veía que ellos se divertían, ellos vivían la vida de manera divertida, jugando, haciendo deporte, ¿no? A mí me gustaba la vida del deporte. Y ser empresario porque yo tengo un tío que es muy exitoso también en los negocios, y una vez él me dijo, no, hijo, tú tienes que ser empresario. Y siempre de niño me quedé con eso en la cabeza, ¿no? Y ahí, en ese libro, en esa información que recibí, dije, wow, yo, eso es lo que quiero. Yo quiero estar del otro lado, ¿no? Y me puse a pensar, y con esto lo que voy a decir, no quiero influenciar a nadie, ni nada por el estilo, pero yo dije, oh, si estoy juntando dinero para estudiar una carrera, terminar la universidad, y luego voy a terminar mandando un currículum para trabajar en un empleo, voy a estar en lo mismo. Tengo compañeros que han hecho lo mismo y han pasado por ese proceso y las cosas no están divertidas. Están en la carrera de ratas. Dije, no, yo el dinero que voy a empezar a guardar, yo lo voy a meter en algún negocio en el futuro, porque yo quiero ser empresario, ¿no? Y así fue que yo descubrí esta información. Esta información me ayudó de que a partir de esa edad, en el mundo laboral, empezar a soñar pero en grande, porque descubrí, gracias a ese libro, de que había una manera de poder realmente lograr las cosas que yo quería lograr. Y empecé a imaginarme las cosas que yo podía lograr si hacía que el dinero trabaje para mí en vez de yo trabajar por el dinero. Y ya me había dado cuenta de que los empleos eran obviamente para hacer más ricos a los ricos, ¿no? Empecé a soñar. Y casualmente lo que le quiero comentar acá, por ejemplo, obviamente mis sueños, y he puesto los sueños actuales, ¿no? Viajar por el mundo, viajar 4 veces al año a islas paradisíacas, ¿no? La capacitación de Gabriel, por ejemplo, él me inspiró mucho, me hizo recordar mucho el tema del arte. A mí me gusta mucho el tema de aprender a tocar guitarra, tocar piano. Mi abuelito era
era uno de los pianistas más reconocidos en el país, y toda mi familia, aparte de mi padre, todos son artistas. Mis hermanos pintan, dibujan, y por ahí también siempre por falta de tiempo nunca pude desarrollar esas habilidades, ¿no? El deporte que me encanta, etcétera, etcétera, ¿no? Empecé a soñar. Ahora, pero, a partir que empiezo obviamente a soñar, ¿qué pasa? Descubro esa información y en unos años me hablan del network marketing, ¿no? En ese libro hablaba Robert Kiyosaki que una de las maneras también de generar ingresos o poner el dinero a trabajar para uno eran las redes de mercadeo y network marketing. Yo siempre estaba en la expectativa, abierto a hacer negocios. Recuerdo que quería hacer varios negocios, quería importar de China, quería poner un locutorio en ese tiempo, quería hacer un montón de cosas de negocios en paralelo a mi chamba. Pero el problema era que no quería dejar mi empleo también porque tenía ahí un ingreso seguro. Pero cuando me presentan las redes de mercadeo, cuando tenía 24 años, ¿no? Yo tengo ahorita 27, bueno, pasó un tiempo, obviamente, ¿no? Eh, yo me impacté, de verdad, quedé impactado, así como la imagen que están viendo ahí, quedé totalmente impactado porque hizo mucho sentido con la información que yo había recibido con Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? En ese libro. Y dije que y vi con esta oportunidad de que yo podía ser libre, que podía dejar de trabajar para otros, de dejar de recibir órdenes, de dejar de tener un horario que no me permitía ser libre y hacer las cosas que yo quisiera, hacer deporte, aprender, este, por ejemplo, tocar guitarra, piano, viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que quería hacer. Y justo cuando me presentan el marketing multinivel, un mes después, luego de tomar la decisión de ser parte de esto, yo cometo bueno, tomo una medida un poco agresiva, o prematura, mejor, es de renunciar a mi empleo, ¿no? Renuncio a mi empleo porque siento que esto, si yo le metía todas las ganas que yo tenía, podía yo empezar a tener los resultados. Y bueno, la persona que me habló del negocio, que recuerdo que era un cliente de la empresa en la cual yo trabajaba, en otra empresa, él me dijo, sí, acá no hay ningún problema, mira, renuncias, le metes con todo acá al negocio, que aquí que allá, y perfecto, lo hacemos. Bueno, la cosa que en ese momento la compañía no era una gran oportunidad y yo no sabía, yo no tenía experiencia en redes de mercadeo, ¿no? Pero no era una buena oportunidad y ni tampoco hice el negocio profesionalmente. Así que no tuve resultados, salí quebrado, con deudas, terriblemente, pero mi ímpetu o mi espíritu emprendedor me enseñó algo. O sea, esa, eh, esa experiencia me enseñó algo, ¿no? Aprendí algo. Así que me puse a pensar qué quería yo con mi vida, qué es lo que yo quería hacer. Ya estaba yo un poco deteriorado en el tema el tema el tema del empleo, ¿no? Básicamente. No quería regresar a trabajar, pero agarré y dije, yo puedo también generar ingresos por mí mismo, ¿no? Por mí mismo. O sea, yo puedo ser independiente, no necesito que alguien me pague una mensualidad, tener un horario, ni nada por el estilo. Así que en ese interín, que yo luego me vinculo eh, a una red de mercadeo también, pero en ese interín, en ese proceso, yo agarro y me voy al mundo del autoempleo, ¿no? Seguía en el mismo cuadrante y empiezo a trabajar como agente inmobiliario, ¿no? Me especializo en bienes raíces y finanzas, empiezo a aprender el tema, me certifico, ¿no? Y empiezo a desarrollarme en ese camino, en paralelo estando ya también en una red de mercadeo. Pero el tema acá fue de que yo me empecé a concentrar muchísimo, muchísimo en este trabajo, ¿no? En el tema inmobiliario. ¿Por qué? Porque veía, pues, había escuchado mucho del boom inmobiliario,
había muchas grandes oportunidades aquí de desarrollarse profesionalmente, de generar también ingresos. He escuchado también de que Robert Kiyosaki recomendaba también este tema de la inversión en bienes raíces, ¿no? Empecé a concentrar en esto. Y así que empecé a dejar un poco de lado el tema de las redes de mercadeo. Eric lo sabe muy bien, yo a pesar de estar con él, yo no tenía la misma energía, no tenía la misma energía que, por ejemplo, estoy haciendo ahora y luego lo voy a contar, ¿no? Así que empecé a generar ingresos de manera independiente, todo estaba espectacular, vender departamentos, casas, terrenos, ¿no? Ganaba un porcentaje, genial. Hasta que llega un momento en la cual ya uno empieza a ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo inmobiliario, empecé a ver, ¿no?, que había mucha saturación, empecé a ver, por ejemplo, que ya las propias constructoras tenían sus propias inmobiliarias, empecé a darme también contra la pared porque cualquier persona no confía en uno para darte su propiedad a vender, ¿no? Empecé a aprender también de que las propias personas deben vender sus propias propiedades, ¿no? Aprendí de que también hay mala fe en esto, hay mucha gente que no es muy profesional, para decirlo de mejor manera, ¿no? Y hace las cosas mal y te perjudica económicamente. Así que, pero igual, yo me seguía desarrollando ahí, ¿no? Generaba ingresos por lo que podía, ¿no? Genial. Hasta que llega un momento en el cual, un poco complicado, empiezo a asociarme a una constructora, ¿no? Para poder generar más ingresos. Digo, ¿sabes qué? Un amigo me busca y me dice, mira, Mario, yo tengo una constructora y no estoy vendiendo, necesito dinero, necesito seguir construyendo el edificio, no tengo dinero, necesito que me ayudes a vender. Hacemos algo, tú manejas la caseta de ventas, pones personal, haces la publicidad, ¿no? Empiezas a promover los departamentos, tienes acá, en ese momento eran 9 departamentos que faltaban por vender, cada departamento de $180.000 en promedio, y yo ganaba un porcentaje por cada venta, ¿no? Y estaban súper angustiados. Y dije, ya, perfecto, como corredor independiente, las cosas no eran muy sencillas, ¿no? Dije, pero si me asocio acá con esta constructora, genial, voy a estar un poco más seguro, ¿no? Entonces agarré, empecé a meterle dinero, contraté personal, una chica que le pagaba $300, para que lo entiendan, en todo el país, $320 al mes, empecé a acondicionar una caseta de ventas, vi ahí una oportunidad, ¿no? Dije, ya, genial, aquí la hice, me gano un billetón, ¿no? Agarré, empecé a invertir en publicidad, que la publicidad es carísima, solamente poner una publicidad en una revista inmobiliaria acá en Perú estaba más o menos unos $500, ¿no? Invertir en diferentes papelería, en brochures, y también estar ahí también, en la caseta apoyando. Así que hasta ahí todo bien, pero hay un momento en el cual yo en 3 meses vendo 3 departamentos. En 2 meses vendo 3 departamentos. ¿Y qué pasó? Esas personas que estaban muy necesitadas de dinero para construir empezaron a coger ese dinero. Más o menos vendí como $500,000, ya en departamentos, para que lo entiendan ahí. Y las personas ya me tocaba un porcentaje y no me querían pagar. Empezaron a pasear, no, Mar, mira, necesitamos construir, que no tenemos dinero, que esto que el otro. Empezaron a hacerse, ¿no? A tirarse, como se dice acá en Perú, a tirarse la pelota, ¿no? Y empezaron a no pagarme, ¿no? Y yo estaba súper angustiado porque había hecho una inversión bastante cara con la expectativa de generar ingresos. Yo ya había hecho ya mi Excel y todo. Así que, nada, solamente me pagaron el 40% de un solo departamento y el resto no me lo querían pagar. Empezaron a meterme excusas, fue todo un tema. Yo ya no quería, de verdad, entrar en un tema legal, era muy complicado, los hijos eran muy grandes. Dije, Dios, cosas que pasan, experiencias que uno aprende.
eh, y entendí que ese es el sistema tradicional de generación de ingresos, ¿no? Esas cosas pueden pasar. Y ese fue primero tuve una expectativa en el mundo del autoempleo y luego tuve esta experiencia en el mundo del autoempleo también, ¿no? Una mala experiencia. Así que, nada, igual yo seguí en esto, ¿no? Y sigo en esto hasta el momento, ¿no? Pero en ese momento yo tenía toda mi energía puesta en el tema inmobiliario. Yo me había distraído y desenfocado totalmente ya del tema de las redes de mercadeo. Estaba muy enfocado en esto porque me quitaba mucho tiempo, me absorbía mucho tiempo, porque a pesar de ser uno independiente supuestamente, al ser independiente no tienes un horario, trabajas todo el día y no tienes un sueldo, tú tienes que mismo que generarlo. Es de verdad que no es nada simple, no es nada sencillo ser independiente, ¿ya? Así que luego el año pasado, estando igual, yo estaba chambeando con Eric y estábamos dentro de una compañía que no, al final no logramos, no se desarrolló, punto. Y me habla Eric de Fusion, el año pasado, ¿no? El último trimestre que era del año, ¿no? En promedio, hace como unos poco más de 8 meses, creo, promedio. Me habla de Fusion, yo estaba endeudado, estaba súper estresado, estaba bastante desconectado del tema de la red de mercadeo, a pesar de que ya había visto que era la oportunidad para mí, estaba desenfocado, me presenta Fusion. Y ya, espectacular, le digo, ya, Fusion es la compañía, y veo que era una compañía, la compañía correcta, que tenía obviamente todo, tiene todos los atributos y todas todo el potencial de ser obviamente la compañía que yo quería desarrollar como carrera, ¿no? Y perfecto, me inscribí, todo bien, genial, ya, vamos con todo, pum, comprar los productos, genial. Hice eso, pero ¿qué pasó? Empecé nuevamente a distraerme. Porque cuando me presentan Fusion, dije, ya, acá es, por fin. Pero ¿qué pasa? El mundo laboral, el mundo del autoempleo, en mi caso, como tenía cosas que pagar, tenía deudas, tenía presión de vender las propiedades, ¿no? Me estaba súper distraído. Era como estar sentado en un Ferrari, pero sin apretar el acelerador, y el tanque lleno y todo, y con las llaves, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado esto o te sientes identificado con esto, pero eso me empezó a pasar. Fueron los primeros meses. Y fue así de que el estar distraído, estar enfocado demasiado en mi chamba, en mi trabajo, empecé a desarrollar mucho estrés. Mis deudas empezaron a crecer terriblemente, poco más de 5 o 6 mil dólares. Empecé a tener problemas de salud y la verdad que a veces sí, cuando iba a los eventos, me sentía un impostor en el marketing multinivel. Me sentía, me sentía que miraba a los costados, a la izquierda, a la derecha, y era como estar y no estar. Aparte de estar estresado, tuve un problema de salud en el sistema nervioso que me generó esa deuda terrible de que no me pagaran eso por esos inmuebles. Al final terminé este, saliendo, obviamente, de ahí, de esa sociedad y todo el tema. Y me quedé con deudas. Y no tenía ni uno ni el otro. Era realmente un impostor. Eh, y llega un momento en el cual uno piensa, ¿no? Y yo me puse a pensar, me puse a meditar, dije, ¿qué está pasando? Y les pongo esta imagen porque quizá te hace mucho sentido, ¿no? Me pongo a pensar un día, a meditar en mi casa y digo, wow, ¿qué hago? ¿No? Y una parte de mi cabeza me decía, ¿no? Que mi plan A debería ser Fusion, porque es lo que me iba a dar libertad financiera, ¿no? Me decía que tenía que ponerle la energía y todo el corazón, pero por otro lado, también estaba pensando que mi trabajo, ¿no? Me iba a dar la seguridad, mis ingresos, que no debía arriesgar,
que tenía que ponerle toda la energía, ¿ok? Y que debería ser el plan B, ¿no? El plan A también. Así que en esa meditación yo agarro y digo, no, porque mucha gente piensa de que tu trabajo es tu plan A y este negocio, el marketing multinivel, Fusion, es tu plan B. Y no, yo entendí de que si yo lo hacía así, si yo hacía el negocio con la energía de plan B, las cosas no iban a salir. Así que yo dije, no, esto vamos a hacerlo diferente. Gracias a que cuando me puse a pensar, por ejemplo, y a ver cierta información como esta, al cual entendí que mi tiempo era limitado, acá lo dice Steve Jobs, ¿no? Tu tiempo es limitado, no lo desperdicies viviendo el sueño de otras personas. Me puse a pensar cómo yo le había ayudado a generar tanto dinero a la gente de la constructora, y estaban súper felices y ya tranquilos y todo, y yo estaba en nada, ¿no? Así que dije, pucha, no, 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 no tengo otra alternativa que darle con todo esto, ¿no? Empecé a aprender de lo que me pasó, empecé a unir los puntos, como dice él también, a ver hacia atrás, por eso te muestro esta capacitación, ¿no? Sobre el camino que uno ha pasado. Te pones a meditar y dices, ¿no? Tengo un vehículo perfecto como Fusion. ¿Qué estaba pasando en mí? Y recordé esta frase, que es muy importante, que es lo que dice, una recomendación más que nada, lo que dice Kiyosaki, que es mejor trabajar unos años tratando de crear un activo que estar toda la vida creándolo para otro, que es lo que yo había estado haciendo en realidad. Me estaba desviviendo, estaba trabajando, estaba cambiando tiempo por dinero, generando ingresos, obviamente para mí, para sobrevivir, por así decirlo, pero no estaba creando un activo para tener libertad financiera, porque era como estar y no estar. Una cosa es tener un código y comprar los productos, pero otra cosa es hacer el negocio. Tener un código y comprar los productos e ir a los eventos no es hacer el negocio. Es jugar a que haces el negocio. Así de simple. Y luego de meditar todo eso, hice conciencia, ¿no? Como lo dijo, por ejemplo, el oro Gabriel Laureano, y le mando un fuerte abrazo desde acá, ¿no? Tú no puedes engañar a tu conciencia, ¿no? Quien tienes que patrocinar primero es a tu primer downline, es tu conciencia. Y yo empecé a unir mi corazón, mi espíritu, mi cuerpo, mi energía, todo, para que Fusion, o en Fusion, para poder construir yo mi libertad financiera. Porque de tantos golpes que pasé, pum, hice conciencia. Así que eso fue más o menos en febrero ya de este año, después de que en enero Eric, al cual yo le agradezco muchísimo, que él siguió confiando en mí a pesar de todo. Él sabía que mi producción no era nada interesante, pero él a pesar de todo él confió en mí. Te agradezco, brother, porque siempre me has tenido paciencia. Y nada, me unió a un grupo de crecimiento junto con otros líderes que ahora también sus resultados se están dando. Y dije, no, Fusion va a ser mi plan A y mi plan B va a ser mi trabajo. Empecé a educarme, empecé a escuchar los audios, empecé a no faltar a ningún evento, empecé a estar en todos los eventos, empecé a hacer presentaciones, llevar invitados, hacer llamadas, trabajar con el equipo, empecé a hacer reuniones en casa, degustación de los productos, empecé a consumir más productos, a mover muchos productos. Hay una diferencia enorme a partir de esa fecha, fue un punto de quiebre ese tiempo, ¿no? Así que, nada, dije, va a ser mi plan A y no hay otra alternativa. Punto. Mi plan A, lo más importante. ¿Y por qué? Porque recordé algo muy, muy clave, ¿no? Recordé cuál era el lugar más rico del mundo, ¿no?
Yo les hago una pregunta a todos ustedes, respóndanme en el chat, si saben cuál es el lugar más rico del mundo. ¿Alguien sabe cuál es el lugar más rico del mundo? ¿Se me pueden escribir por acá? Perfecto. El lugar más rico del mundo, ¿saben cuál es? El cementerio. Ese es el lugar más rico del mundo. Porque ahí están enterrados todos los sueños que la gente nunca se atrevió a conseguir. Ahí están enterrados todas las empresas que nunca se desarrollaron. Ahí están enterrados los libros y canciones que nunca se desarrollaron. ¿Verdad que ahí está todos los sueños del mundo? Así que yo entendí de que no podía irme de este mundo sin conseguir mis sueños, sin desarrollar mi potencial. Yo entendí de que nací para ganar, que nací para trascender, de que estaba desperdiciando mi energía, estaba desperdiciando mi mente, estaba desperdiciándome a mí mismo, ¿ok? Muy concentrado solamente en mi trabajo y distraído de la gran oportunidad y el gran vehículo que tenía, de verdad, como Fusion. Así que yo te digo hoy que naciste para trascender, que esa semilla, identifícate tú con esa semilla eres tú. ¿Esa semilla tendrá o no tendrá un potencial? Claro que tiene un potencial. Al igual que nosotros, y eso recuérdalo bien, nosotros, no sé, si tú estás acá en esta capacitación, no creo que porque quieres seguir haciendo lo mismo. Yo siento, obviamente, si estás acá, es porque quieres lograr grandes cosas, porque quieres trascender, porque quieres cambiar la historia de tu familia, quieres ser el héroe de tu familia. Recuerda que nosotros estamos acá en el mundo porque, por ejemplo, le ganamos a millones de espermatozoides para poder llegar. Y tú eres el ganador. Desde ya, tú naciste ganador. Nosotros ya nacimos ganador y tenemos un propósito y tenemos un potencial y tenemos un propósito acá. Ahora, pero va a depender de ti desarrollar ese potencial en el vehículo correcto, en el vehículo que nosotros ya tenemos, en el vehículo que es Fusion, en la cual es el mejor vehículo hoy por hoy en Latinoamérica para poder convertir nuestros sueños en realidad y tener esa libertad financiera. Ese potencial que nosotros tenemos y nacemos, si lo empezamos a desarrollar en el lugar correcto, va a empezar a crecer, se va a empezar a desarrollar, por ejemplo, una semilla, empieza a crecer y luego se convierte en un árbol. Pero lo más alucinante de todo esto es que tu potencial puede trascender demasiado y puede convertirse en un bosque. Yo te recomiendo que liberes tu potencial en el lugar correcto. Eso me estuvo pasando a mí, que no estaba liberando todo mi potencial en el lugar correcto, que es este lugar correcto, porque yo quiero vivir libremente, quiero vivir en mis sueños. Ya se lo he contado a mucha gente en mi equipo, sabe que yo tengo la convicción de que voy a conseguir mis sueños, que voy a viajar por el mundo, etcétera, etcétera. También y estoy ayudando a que también la gente de mi equipo también obviamente libere su potencial y construya también el camino hacia sus sueños. Igual que en este negocio, tú empiezas solo, tú eres esa semillita, pero mientras tú empieces a sacar todo de ti, yendo a los eventos, capacitándote, escuchando los audios, estando acá en las capacitaciones virtuales, haciendo las presentaciones de negocio, las llamadas, los planes de acción, las reuniones en casa, compartiendo el producto, consumiendo el producto, siendo testimonio vivo realmente del producto, utilizando tu toma todo siempre, teniendo productos siempre a la mano, teniendo tus catálogos siempre no sé, en tu cartera o en tu mochila o qué sé yo, haciendo presentaciones, ayudando a tu equipo. eh, Todo eso te va a ayudar a ti a liberar tu potencial, a desarrollar el potencial también de tu gente y por ende vas a desarrollar ese bosque, ¿no? Vas a trascender, a explotar, así como muchos líderes ya lo están haciendo, ¿no? Porque ¿qué fuese de la gente
o de las personas que no liberaran su potencial, que no desarrollaran su potencial. Yo les digo algo, les quiero presentar a dos personas, yo les quiero rendir un homenaje a ellos, a José Miguel y a Eric, yo sé que me están escuchando, porque ellos, al igual que en lo personal, o sea, que en mí, y que todos nosotros que estamos acá, ellos también pasaron por un proceso. Ellos pasaron por un proceso. José, que trabajaba en la agencia de publicidad y no podía salir para poder llevar unas clases de actuación o de canto, no recuerdo muy bien, pero él quería desarrollar su potencial en esta industria. Imagínense que a José, que se hubiese quedado trabajando en esa empresa siempre, se hubiese conformado con trabajar en publicidad ahí, nada más, en cuatro paredes, con un horario. ¿Tú te imaginas, imagina cuánta gente no estaría acá logrando sus sueños y teniendo resultados? O como Eric, por ejemplo, si él no hubiese desarrollado todo su potencial en esta oportunidad, la oportunidad correcta de Fusion, Eric estaría trabajando ahorita en L'Oreal, estresado hasta las 7 de la noche sin poder surfear, sin poder ir a la playa como a él le gusta, vivir libre viajando. Entonces, ¿se imaginan si Eric no lo, si Eric hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Mi plan es mi chamba y el resto no sé. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Porque ellos fueron las primeras semillas en este negocio, en este equipo. Y miren, quiero mostrarles esa foto. Gracias a que ellos dos desarrollaron su potencial en el lugar correcto, en esta industria correcta, lograron ser libres. Y hoy están ayudando que mucha gente, por ejemplo, esta es una foto de Ecuador en la cual estamos cientos de Dunzas, cientos del equipo, también que fuimos obviamente porque estamos comprometidos con nuestros sueños y fuimos allá para liberar también nuestro potencial. Y mira, tiempo después mucha gente logrando resultados. Omar Fuentes, platino. Gabriel Laureano, oro. Mario Duarte, platino. Zeneida. De verdad que muchísima gente del equipo logrando resultados, logrando los rangos, pero todo comienza con una persona y esa persona eres tú, ¿ok? Así que, nada, yo quería dejarles esta frase de que morir con el potencial adentro es robarle al mundo el tesoro que está dentro de ti. Así que no le regales tu potencial en cualquier lugar. Desarrolla ese potencial y dáselo realmente al mundo porque el mundo te necesita, tu equipo te necesita, la verdad, tu familia te necesita que tú desarrolles ese potencial. Quizá ellos no sepan o no entiendan muy bien el negocio que estás haciendo, pero sabes que cada presentación que tú hagas, cada llamada que hagas, cada evento que asistas, cada reunión en casa que hagas y que quizá llegue tarde a tu casa, cada plan de acción que hagas, esos nervios de repente de la primera presentación, todo lo que tenga que ver con la actividad, ese audio más, ese libro más, todo eso está ayudando a que tú contribuyas con el desarrollo y la liberación de ese potencial. Y el mundo te lo va a agradecer y el universo te lo va a recompensar. Eso te lo digo porque yo que he pasado por todo un proceso hoy, que le metí toda mi energía, todo mi corazón a este vehículo de Fusion, realmente en vez de ser un amateur o ser un impostor, como lo estuve haciendo antes, hice este negocio profesionalmente a partir de inicios de año. Gracias a Dios, los resultados han estado dando no solamente en mí, sino también en mucha gente de mi equipo y de diferentes equipos también, a la cual yo estoy de verdad muy agradecido y muy inspirado también por todos ellos. Así que nada, yo te dejo ese mensaje, nada más, que es profundo para ti, que liberes todo tu potencial hoy, que estás en el vehículo correcto. Muchas, muchas gracias. Aplausos enormes para nuestro líder Oro Fusion, Omar Garrido. Qué espectacular esa capacitación, Omar. Me he quedado pegado, sobre todo porque resonaba mucho conmigo, como cuando renunciaste a tu empleo o cuando te distraías y no hacías lo que tenías que hacer en el negocio. Y bueno, obviamente poner a Fusion como tu plan A. Creo que a todos nos queda marcado la frase que dice Robert Kiyosaki de por qué pasar tanto tiempo en un empleo, ¿no? Construyendo algo que es un sueldo en vez de construir tu riqueza, construir tu patrimonio en otro lugar. Así que
Señores, creo que hemos aprendido muchísimo hoy día de Omar Garrido. Creo que nos ha enseñado un poco justamente lo que fue la intención, que es ver cómo él pasó por el mundo de las redes de mercadeo. Dentro de las redes de mercadeo estaba distraído, desenfocado, y cómo pudo encontrarse a través de justamente entender el poder que tiene esta industria para él y para todos nosotros, y cómo si tienes un vehículo tan potente, ¿cómo podrías estar mirando para otros lados? ¿No? O mirando para otros lados, pero desbalanceadamente, no considerando Fusion tu plan A. Así que ese es el mensaje con el que nos vamos el día de hoy. Omar, una vez más, millones y millones de gracias por tu tiempo. Lamentablemente no va a haber tiempo para poder hacer preguntas y respuestas. Nos vamos a ir directamente a la sala virtual Fusion, donde tenemos a Luzmeri Porras, que es un doble platino desde Colombia, que nos va a contar justamente cómo su historia, a través de también encontrar su camino dentro de Fusion, fue la que le hizo tener estos resultados tan grandes, tan rápidos sobre todo. Así que chicos, un abrazo enorme para todos ustedes y nos vamos volando ahora. Bueno, tenemos unos minutos, pero ya saben que la sala se llena en la sala virtual fusion.com, así que yo les recomiendo, si van a ir al baño o a agarrar algo para tomar, ingresar de una vez a la sala virtual fusion.com, a guardar tu sitio y ya puedes pararte hasta que empiece la capacitación en unos 7 minutos. Así que un abrazo para todos ustedes y nos vemos en la sala virtual Fusion en unos minutos. Cuídense chicos, un abrazo enorme. Chao, chao.